A todas y a todos. Damos inicio a este cuarto seminario horizontal denominado El reconocimiento de los pueblos indígenas en una nueva constitución. Le damos las gracias a todos los que están conectando. Tenemos una gran audiencia hoy día y nos acompañan dos tremendos presentadores. Doña Nancy Yáñez Fuenzalía, quien es abogada, magíster en Derecho Internacional, Convención en Derecho de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Notre Dame, doctora en Derecho asimismo en la Universidad de Chile, donde se desempeña como profesora en la Facultad de Derecho en el Departamento de Ciencias del Derecho y como directora del Centro de Derechos Humanos. Nancy ha dedicado su trabajo profesional y académico a las áreas del derecho y pueblos indígenas y conflictos socioambientales. Junto a Nancy también nos acompaña Richard Caifal. Richard es abogado de la Universidad Mayor de Temuco y cuenta con una amplia experiencia y trayectoria pública. Se ha desempeñado en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y en la Asociación de Profesionales Mapuches. Fue gobernador de Cautín e intendente de la Araucanía. Además, Richard es miembro del Consejo Social del Proyecto Constitucional de Horizontal y es candidato a la Convención Constituyente bajo escaño reservado. Hoy día tenemos el honor de tener a los panelistas que he presentado, pero junto con ello dar inicio a un tema que será, creo, crucial en la Convención Constituyente. Esta, por supuesto, enfrentará muchos desafíos, pero uno de los temas que probablemente vamos a tener que ponernos de acuerdo y pensar en una constitución para los próximos 30, 40, 50 años, tiene que ver con el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Y por tanto este seminario se inserta de alguna manera en una lógica de ir generando una conversación para ir preparando ideas, principios, conceptos que nos permitan llegar a esa convención habiendo conversado, habiéndonos mirado a los ojos y habiendo puesto nuestras ideas para ir de alguna manera avanzando en una nueva constitución. Por eso, el seminario de hoy pretende de alguna manera hacer una propuesta, pretende hacer un aporte en la dirección que he comentado. ¿Cuál es el formato que hoy día nos va a acompañar? Richard va a hacer una presentación del documento que hemos preparado en horizontal, que estará disponible en la página web en horizontalchile.cl al terminar el seminario durante 20 minutos. Luego le daremos el paso a Nancy para que también comente en otros 20 minutos el texto. Y al terminar la presentación de cada uno, al terminar ambos, daremos una ronda de preguntas. Le pido a los dos panelistas que se ciñan estrictamente al tiempo. Yo voy a aparecer probablemente 1 minuto y medio, 2 minutos antes, para ir dando una señal de alerta respecto del tiempo. Por lo tanto, sin más preámbulos, damos inicio al seminario y le damos la palabra a Richard para que inicie comentando y presentando inicialmente el documento que he comentado. Adelante, Richard. Mari, Compupeñí, Compulamuen, Compuení, un saludo a los hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan el día de hoy, agradecer la invitación y la participación también de todos ustedes. Y entrando en materia, ¿cierto? Hay un documento que se ha elaborado donde se hace un breve análisis de lo ocurrido a nivel nacional. Comenzando quizá un poco con la historia propia de nuestro país, que tiene una visión donde los pueblos indígenas prácticamente no existen. Estamos invisibilizados a nivel de nuestra Carta Fundamental, y la historia solamente refiere o consigna, quizás en algún reglamento, constitución del año 1822, la existencia de los pueblos indígenas, pero también lo hace bajo una mirada bastante paternalista, donde entrega esta función, esta labor de proteger o velar por el cuidado de la civilización de los indígenas, del territorio. Y de ahí, en el año 1822, no hay ninguna otra referencia en ninguna constitución que se haya elaborado, menos con la participación nuestra. Recordar que quizás Bernardo Higgins hizo alusión en algún momento a la relación que pudiese existir con los mapuches, pero no encontramos en la Carta Fundamental, en la 25, el 33 o ninguna otra, reconocimiento alguno respecto de los pueblos indígenas. Así que eso es una situación que obviamente como país hay que lamentar, porque obviamente nosotros preexistimos al Estado, y lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años también da cuenta un poco de esa visión
un tanto negacionista de nuestra existencia. El antecedente político que encontramos en la historia y que todos conocemos, los que hemos estudiado, estamos insertos en el tema, habla del Acuerdo de Imperial de diciembre del año 1989, donde el entonces candidato don Patricio Aylwin suscribe un documento precisamente denominado el Acuerdo de Imperial, y en el cual habla de uno de sus compromisos que es fundamental, que es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. Esa era una de sus primeras promesas del año 1989. También estaba la promesa de crear la institucionalidad pertinente, que posteriormente fue la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ¿cierto? Y avanzar también en legislación que pudiese amparar o proteger a los pueblos indígenas. Y obviamente crear la ley indígena del año 1993, que es la ley 19.253. Pero respecto del reconocimiento, no hay ninguna situación que pudiera cambiar la realidad de nuestro país hasta el día de hoy. Y hay algo que quizás no está en el documento, pero que también es bueno consignarlo, que tiene que ver con la historia de las acciones y las decisiones que han tomado las autoridades, particularmente los presidentes, ¿cierto?, a lo largo de este recorrido. Porque el primer proyecto entra precisamente el año 91, pero además eso va acompañado de ciertas instancias, con Eduardo Frei, una instancia de conversación y diálogo, denominada, en este caso, los diálogos comunales. Con Ricardo Lagos, el documento de verdad histórica y nuevo trato. Con la presidenta Michelle Bachelet también, el debate nacional de los pueblos indígenas con el pacto Reconocer. Posteriormente, con el presidente Sebastián Piñera, la mesa del diálogo del Cerro Ñelol. Volvemos también al segundo mandato de Michelle Bachelet, y ahí está la mesa de diálogo del obispo Vargas. Paralelo a eso también se desarrolla un proceso constituyente, hay que recordar 2017, este proceso constituyente indígena y un proceso constituyente a nivel nacional. Y por último también la promesa consignada también en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera de reconocer constitucionalmente. O sea, ha habido no solamente proyectos, sino también instancias donde las conclusiones a las cuales se arriba es la misma: reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Y este primer proyecto del año, vuelvo atrás, ¿cierto? Este primer proyecto ingresado al Parlamento habla de que la función o la acción del Estado, que es velar por la protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la nación chilena. Esa es la primera frase que se elabora para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Primero hay un temor generalizado en la época o en la década de los 90 respecto del concepto de pueblos. Eso quizás frustró el deseo y la pretensión de muchos de poder tener un reconocimiento constitucional. Y también no había mucha discusión en esa época respecto del concepto de la plurinacionalidad. Era absolutamente desconocido, y por eso se engloba en este concepto de los pueblos indígenas que integran la nación chilena. Y eso va a permear quizás las 2 o 3 décadas que hemos vivido, porque posterior a ello también existieron iniciativas, se cuentan más de 10 iniciativas o proyectos de reconocimiento constitucional donde la lógica es establecer una nación única e indivisible. De hecho, así también lo consignan algunos proyectos posteriores, pero finalmente nunca se ha materializado la idea de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Eso como la conclusión, y yo creo que más allá de los proyectos, es una opinión personal, no que consigne el documento, sino que en lo personal creo que ha faltado bastante voluntad política de querer avanzar en reconocer a los pueblos indígenas, porque existieron instancias, incluso hasta último momento, cuando se hablaba de establecer, ¿cierto?, los consejeros regionales, se había abierto esa discusión en torno a incorporar también a representantes indígenas como una especie de cuotas en los consejos regionales, pero esa fue una discusión que no se dio, fue desestimada, y nos encontramos entonces, yo creo que posterior a un proceso constituyente que recoge algunas ideas
y que son bastante innovadoras, ¿cierto? A nivel nacional, porque a nivel internacional ya las constituciones de nuestros países vecinos contemplan la consagración o el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y el documento al cual finalmente hacemos alusión hace una mirada de lo que ha sido este proceso constituyente, donde recogen algunos elementos que son importantes, como interculturalidad, la institucionalidad y la participación. Ahí están planteados los tres ejes temáticos de lo que debiera contener un reconocimiento constitucional. Pero también quiero aprovechar la instancia, porque quiero también entregar una opinión personal respecto de las bases fundamentales de nuestra Constitución tienen que ir impregnados, establecer también valores y principios que son nuestros. Si bien es cierto, la interculturalidad, esta relación de un mapuche con un no mapuche, debe estar también reflejada en la Carta Fundamental, porque eso finalmente garantiza una coexistencia, una cohabitación. Creemos que los valores también deben ser incorporados, por ejemplo, como lo han hecho las constituciones de otros países, que incorporan el summa causai, el summa camaña, y nosotros acá en Chile decir también que el cumemonien o el buen vivir debiera ser parte de uno de los elementos o principios rectores. La interculturalidad obviamente es clave también en este proceso de reconocimiento, y creo que hoy día vivimos también en una sociedad que se ve también reflejada la presencia de no solamente chilenos o mapuches o pueblos indígenas, sino también extranjeros. Tenemos un proceso donde han venido también a nuestro país haitianos, colombianos, peruanos, bolivianos. Esa es la realidad nuestra el día de hoy. Por tanto, la multiculturalidad debe estar reflejada en esta Carta Fundamental. ¿Para qué decir también de la institucionalidad? Los proyectos que han sido discutidos en el Parlamento dan cuenta de una visión, obviamente, que del Estado, pero yo creo que hay que ir avanzando también en otras formas de participación. Incluso, si uno mira la historia, la primera propuesta existe desde ya del año 1930 aproximadamente, donde Venancio Coñuepán, que fue un diputado, ministro, director de Asuntos Indígenas, proponía un quinto de la representación del Parlamento para el pueblo mapuche en esa época. Y ahí siempre ha estado presente la idea de estar en las instancias donde se toman decisiones. Así que no es algo nuevo, la participación en el Parlamento debiera darse incluso casi de manera natural, posterior a este proceso constituyente, donde ha sido una experiencia inédita por lo demás. Esto no existía en la historia de nuestro país, que a partir de los 155 convencionales constituyentes se diera esta posibilidad de tener 17 cupos o escaños reservados. Quizás mirando la experiencia que ocurrió en Colombia o en otros países donde efectivamente también se produce esta situación de escaños reservados o participación, para qué decir en Bolivia, donde el 60% de la población es indígena. Pero en nuestro país realmente, incluso con lo conservador que es Chile, no había tenido quizás esa apertura o no había sentido. Yo creo que en el fondo también refleja un poco de sentir los dolores de esta mala historia que hemos tenido los pueblos indígenas y particularmente el pueblo mapuche. Y en cuanto también a la participación, creo que son elementos o ejes clave. Y también quiero dar aquí una opinión que es bastante personal, que también lo representé en algún momento. Creemos que el derecho a la tierra o al territorio, y particularmente el día de hoy la gran discusión que se está dando en torno a los recursos hídricos, también debe quedar plasmada en la futura Carta Fundamental. No solamente institucionalidad, interculturalidad y participación, sino que el derecho a la tierra, e insistir que eso es clave para los pueblos indígenas y particularmente para nosotros, donde la memoria creo que sigue tan viva, porque esto es una información, una historia que hemos recibido, no de los libros, sino que de nuestros padres y abuelos. Ellos tienen claridad, por ejemplo, de la extensión de sus predios, y eso lo han ido transmitiendo de generación en generación. Por eso creemos que el derecho a la tierra y al territorio, que quizás bien no queda tanta evidencia en el documento, debiera también estar reflejado el día de mañana en la Carta Fundamental. Allí básicamente se establece la línea de trabajo de este documento en tres aspectos, en tres ejes, pero también
creemos que hay una situación que es evidente, que es el idioma, que también los derechos lingüísticos culturales deben estar protegidos. Recordarle a los asistentes de que el pueblo mapuche posee un idioma, pero que se está perdiendo. Solamente el 10% de la población mapuche habla y entiende el mapudungún. Los pueblos indígenas conforman el 12.8% del total nacional, y de eso el 80% es población mapuche. Y esa población mapuche hoy día está básicamente perdiendo el idioma a pesar de los esfuerzos de algunos sectores. Creemos que esto es una situación que el Estado también debe promover y proteger, quizás rememorando lo que se hizo en algún momento quizás en Nueva Zelanda, donde a partir de la revisión del Tratado de Waitangi se crean precisamente el Tribunal de Waitangi por allá por el año 1975, y entre una de las acciones que se desplegaron a futuro, en esa época, estaba proteger también el idioma y los derechos lingüísticos. Creemos que debemos aprender de esa experiencia internacional y materializarla, que es lo que todos queremos, poder proteger nuestro idioma, nuestros valores que son tan ricos e importantes para nosotros y que además los queremos compartir como sociedad. Decirle a los amigos que nos acompañan que nuestros valores cardinales, que son para nosotros una herencia de nuestros antepasados, son 4, que es la fuerza, Nehuenche, que es la sabiduría, ser quinche, la bondad, ser cumeche, y también la rectitud, ser norche. Entonces tenemos rectitud, bondad, fuerza y sabiduría. Y eso creemos que también debe quedar reflejado en la Carta Fundamental. No sé cuánto me queda, pero simplemente agregar que para nosotros es clave, como lo dije hace un rato atrás, tener algunos ejes más allá de los que están establecidos en el documento y que debiesen reflejar nuestra mirada al día de mañana. Los valores debían estar incorporados en las bases fundamentales de esa futura Carta Constitucional, y no solamente, como se pensó en algún momento, modificar el artículo 1, sino que impregnar la Constitución en materia de educación, en materia de salud, porque hay un conocimiento también que se ha ido desarrollando, hay experiencia en materia de salud intercultural en la región de la Araucanía, hay un centro asistencial en Maquehue, en Boroa, en Nueva Imperial, y también en Biobío, experiencias que han dado cuenta de lo importante que es la salud con visión, con conocimiento o sabiduría propia. Genera alternativas también de tratamiento, porque obviamente son a base de hierbas naturales, y creemos que esa protección debe estar dada también en la Carta Fundamental, para hacer efectiva también la interculturalidad, digamos, no solamente que el no mapuche conozca parte de nuestras tradiciones, sino que la interculturalidad también significa ir conociendo cómo nosotros nos desenvolvemos en diversas materias, en lo político, en lo educacional, y también obviamente en estos aspectos que son tan claves para una sociedad como en la materia de salud. Nosotros conocemos y nos comportamos cuando vamos a una ceremonia religiosa, sabemos los ritos y las pausas que hay en cada ceremonia religiosa. Vamos a una misa, sabemos cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar, pero para una persona no mapuche le sería complejo ir a un guillatún, a una ceremonia religiosa mapuche, y reconocer cuáles son los hitos, los quiebres, los puntos, porque obviamente no se da la interculturalidad. Hay una visión unilateral del resto de la sociedad, pero no se conocen nuestras manifestaciones. Hay gente que ha participado, es evidente, pero no saben a veces por qué se realizan determinadas acciones, porque a veces son 4 vueltas, por qué no saben cuál es la labor de la machi. O sea, creo que nos falta muchísimo para ir avanzando en este espacio de relación intercultural. Incluso en materia de educación tenemos quizás ya el viejo hito conocido del desastre de Curalaba, que también tenemos que ir ya entregándole visiones distintas a nuestra sociedad, que para los mapuches no fue un desastre, sino que fue una victoria, y que es la forma finalmente de abordar nuestras temáticas y tener nuestra propia historia. Creo que la historia ha sido clave también en este devenir del pueblo mapuche, y es lo que queremos dejar a las futuras generaciones. El documento finalmente, no es un documento extenso, pero contiene 3 propuestas, 3 lineamientos que son claves para ir definiendo también este diálogo necesario para el día de mañana,
Creo que estoy ya finalizando mi tiempo y agradecerle una vez más la invitación y la posibilidad de interlocución que me otorgan, que me dan. Creo que es clave el día de mañana el diálogo, y así también entregar algunos elementos que nuestros antepasados nos heredaron, que era esa disposición al diálogo permanente, y nosotros lo acuñamos en un concepto que se llama Coyactún, que es el parlamento. Parlamentar, dialogar y promover la democracia es la única manera de también abordar incluso los problemas que hoy día tenemos en la región de la Araucanía. Muchas gracias. Chantumay. Muchas gracias, Richard. Muy lúcida y pertinente tu presentación, especialmente respecto a la evolución constitucional que han tenido las distintas constituciones y los desafíos que por delante tenemos, particularmente en materia indígena, y muy lúcidos también aquellas miradas, aquellas propuestas que estás haciendo, que yo creo que seguro van a tener buena recepción en la convención. Damos ahora paso entonces a Nancy, para que también exponga durante 20 minutos los lineamientos del documento. Nancy. Nancy, estamos con un problema de audio. No sé. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Estaba con los... Bueno, voy a sacar esto... bueno, agradecer la invitación formulada por Horizontal, agradecer la presentación y la oportunidad de encontrarme con Richard Caifal, a quien conozco de mucho tiempo y tuve la oportunidad de compartir además trabajo juntos en el Observatorio Ciudadano hace unos años atrás, así que un saludo afectuoso para Richard. Bueno, he formulado algunos comentarios al documento, lo he recorrido con mucho interés y quiero en primer lugar valorar el esfuerzo que se ha realizado, pero sobre todo la voluntad política que está en el presente documento, ¿no? Hoy día tenemos una oportunidad histórica en que la comunidad política que conformamos fije sus posiciones respecto a temáticas que son trascendentales, como los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Y sin lugar a duda, este documento camina en esa línea. Mi primera observación dice relación con la constatación que hace el documento en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas, y acertadamente reconoce a los 10 pueblos indígenas, a 10 pueblos indígenas. Sin embargo, cabe observar aquí una omisión. El convenio 169 no solamente incorpora a los pueblos indígenas, sino que también a los pueblos tribales, y haciendo honor a esta normativa, la ley 21.151 del año 2019 reconoció legalmente al pueblo tribal afrodescendiente chileno en base a precisamente el que comparte rasgos distintivos al resto de la sociedad, chilena, y en consecuencia requieren un reconocimiento y una especial protección. Yo creo que es fundamental en esto el reconocimiento del pueblo afrochileno, considerando que el convenio 169 reconoce y homologa sus derechos a los de los pueblos indígenas, que lo propio ha hecho la ley en Chile, y que el sistema interamericano lo establece como una obligación internacional del Estado. Un segundo punto que resulta fundamental, me parece que creo que acierta, ¿no?, el documento al hacer este análisis de las omisiones de las constituciones en la historia republicana chilena. No cabe ninguna duda que ninguna de las constituciones, salvo la de 1822,
no omiten el reconocimiento o la referencia a los pueblos indígenas, de lo que uno deduce una clara invisibilización. Sin embargo, la del 22 de alguna manera insta por la asimilación, lo que se encuentra hoy día absolutamente prohibido por el derecho internacional. Es importante, y yo creo que para poder sintonizarnos en cuáles son los paradigmas de la discusión, tener en consideración la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas. Y esto es un elemento que creo que es central para revisar el documento. El documento debe ser testeado a la luz de la evolución de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y quiero traer a colación el último de los instrumentos, que es la Declaración Americana, que reconoce el derecho a la autonomía y al autogobierno indígena, incluyendo el derecho a contar con los medios necesarios para financiar sus funciones autónomas y preservar las instituciones propias y sus formas de deliberación. Voy a volver sobre este punto más adelante, pero lo que sí quiero resaltar es que la declaración rechaza cualquier política asimilacionista, y eso evidentemente debemos tenerlo en consideración. Si bien en la historia constitucional en nuestro país, yo creo que es importante dar cuenta, ¿no?, que si bien en nuestro país, a partir de las décadas de los 90, a partir de la década de los 90 en Chile se comienza el debate sobre derechos de pueblos indígenas a la luz del Acuerdo de Nueva Imperial, es importante resaltar de que Chile no estuvo a la altura del debate internacional. Y aquí yo creo que se expresa lo que se ha señalado adecuadamente como los miedos, pero también las resistencias políticas. Yo creo que hoy día es el momento de superar y despejar este documento y cualquier otro de aprehensiones a ese respecto. Mientras en Chile se discutían los derechos de los pueblos indígenas, que finalmente quedaron reflejados en la ley 19.253, en donde precisamente tal vez una de las expresiones más claras de esta falta de voluntad política es el omitir el uso de la expresión pueblo, precisamente para restringir los derechos vinculados a esa condición jurídica. En paralelo, en las otras constituciones de la región, también en proceso de transición democrática, después de las dictaduras que se extendieron por todo el continente, los pueblos indígenas fueron reconocidos, y fueron reconocidos en la Constitución de Brasil de 1988, posteriormente en la colombiana, en la peruana, ecuatoriana, boliviana, y en el presente siglo a través de 2 constituciones plurinacionales que han innovado claramente en la materia, ¿no? Una cuestión que me parece importante tener en consideración en esta síntesis histórica es que, si bien el debate republicano recogió tímidamente los derechos de los pueblos indígenas, en el fondo el derecho al principio de igualdad ciudadana, ¿no? Lo cierto es que en el siglo XIX, cuando se asentaba nuestra institucionalidad democrática y republicana, y aquí me refiero a este diagnóstico, ¿no? El trato con los indígenas desde el mismo comienzo de la República se hace en base a distintas leyes. Yo ahí tendría creo que es importante tener en consideración que en paralelo a las leyes con las que se da comienzo al reconocimiento de los pueblos indígenas, en Chile ocurrían situaciones que creo que son puntuales de tener en consideración hoy día. Uno de ellos es la suscripción del Tratado de Tapigüe en el año 1825 con el pueblo mapuche, que hasta ese momento preservaba su autonomía sobre el territorio localizado entre el río Biobío y Tolten, y el acuerdo de voluntades, el tratado de 1888 entre el Estado de Chile y el pueblo Rapa Nui. Entonces, me parece que hay que complejizar más ese debate histórico. En estos instrumentos, efectivamente, hay cuestiones señeras para comprender los derechos de los pueblos indígenas en la relación con el Estado.
Ambos tratados reconocen la investidura de las autoridades indígenas y sus derechos ancestrales sobre sus respectivos territorios. Cuestión central hoy día en el debate. Yo creo que es importante connotar que la independencia en sí misma no implicó la descolonización de los pueblos indígenas en nuestro país, sino que por el contrario, la independencia finalmente favoreció procesos que son complejos en nuestra historia republicana, como son la anexión militar del territorio, la ocupación militar del territorio mapuche, la anexión del territorio de los pueblos andinos como consecuencia de la disputa territorial con Bolivia y Perú. En la zona norte, la anexión del territorio Rapa Nui y el genocidio de los pueblos indígenas en el extremo austral. Volviendo sobre el tema de los tratados, hay que tener en consideración que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana, instan a los estados a reconocer estos tratados, a que sean observados y cumplidos por los estados, que este cumplimiento sea de buena fe, y ello incluye darles la interpretación que los pueblos indígenas le dan a estos tratados o acuerdos constructivos. En el marco de las Naciones Unidas se han sugerido ciertos mecanismos para su implementación, y uno de ellos ha sido precisamente la constitución de tribunales a nivel interno o a nivel internacional. Un ejemplo de ellos es el Tribunal de Waitangi, que bien indicaba Richard en su presentación, ¿no? Voy a seguir con los comentarios. A ver, una cuestión que ya había señalado y que me parece importante volver a resaltar, hoy resulta indispensable considerar que los pueblos indígenas han sido reconocidos como pueblos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y su condición de pueblos implica reconocer la titularidad de derechos colectivos, incluido el derecho a la libre determinación. Y vuelvo a insistir que esto es algo que también asiste al pueblo afrochileno. Esta es la gran omisión de la ley 19.253, que evidentemente debiera ser corregido. Ya la ley que reconoce al pueblo afrochileno los reconoce en cuanto tales, ¿no? Tengo aquí más comentarios, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para que podamos entender cuál es el alcance de la noción de pueblos indígenas, ha establecido que la denominación de pueblos indígenas es un hecho histórico y social que hace parte de la autonomía de los pueblos indígenas. Por lo tanto, ha instalado una cuestión que es fundamental, que es el principio de autoidentificación para determinar la condición de pueblos indígenas y la membresía étnica. No, la personería jurídica emana del derecho consuetudinario y no del acto de reconocimiento por parte del Estado. Por lo tanto, el acto de reconocimiento es una cuestión de justicia histórica. Lo propio ha hecho en relación a los pueblos afrodescendientes, ¿no? Sigo recorriendo el documento. Creo que en lo que refiere a la discusión sobre la reforma constitucional en el periodo 1994 al 2000, es interesante efectivamente resaltar todos los esfuerzos que se han realizado a ese respecto, pero también dar cuenta de un proceso en el cual tal vez lo que se puede observar es que en definitiva el diálogo ha perpetuado condiciones de asimetría en el debate político, ¿no? Por lo pronto,
en ese escenario es indispensable dar cuenta que un diálogo fructífero debe despejar cuestiones que conspiran contra un diálogo transversal y democrático. Por lo pronto, la circunstancia de la criminalización de los pueblos indígenas, las decenas de muertes de jóvenes mapuches en el contexto de lo que se ha denominado el conflicto de la Araucanía, la frustración de los procesos de consulta, ¿no? La denegación del proceso de consulta en la mayoría de los conflictos socioambientales y la regulación como mecanismo para limitar los alcances de este derecho central para expresar la voluntad política efectivamente de los pueblos indígenas frente a cuestiones que le afectan, han sido centrales y han conspirado contra el diálogo. Me parece que el documento a nivel de diagnóstico debería hacerse cargo de ello. Un punto que también me parece importante resaltar, tiene que ver con cómo vamos a abordar o cómo se abordan las cuestiones que competen de manera sustancial a la noción de pueblos indígenas, ¿no? Yo aquí quiero traer a colación un informe del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tal vez es el primero que se pronuncia explícitamente sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a la luz de la Convención Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas, en sus párrafos 23 a 26, indica que los pueblos indígenas son sociedades preexistentes al establecimiento de las fronteras estatales y como tales son titulares del derecho colectivo a la libre determinación, lo que supone definir libremente su desarrollo económico, social, cultural, para asegurar su existencia y bienestar como grupos diferenciados. Eso significa que pueden definir su destino en condiciones de igualdad y participar de manera efectiva en todos los procesos que lo involucren en la toma de decisiones que los afectan. El reconocimiento de este derecho es una premisa fundamental para el ejercicio de los otros derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Resalto esto porque me parece que si no nos hacemos cargo de esta discusión, es muy difícil pensar en que las relaciones van a estar, en que podemos garantizar relaciones interculturales realmente simétricas, porque efectivamente si la libre determinación es la base del ejercicio de los otros derechos y es consustancial a la condición de pueblo, estamos generando entonces un debate que tiene un pie forzado, es decir, estamos generando un debate donde una de las partes, al menos, está condicionando el diálogo a un grupo específico, en definitiva, de derechos. Y ese error yo creo que la sociedad chilena no debe volver a cometerlo. Creo que es el momento de abrir efectivamente la discusión sin prejuicio y evidenciar, en definitiva, los problemas que para la democracia chilena pudieran eventualmente representar derechos que puedan entrar en colisión, porque no es la colisión de nuestras cosmovisiones solamente, es de qué manera nuestras cosmovisiones que deben convivir en una realidad plurinacional, efectivamente debaten sobre los derechos que a cada uno de los pueblos les asisten. En general, si uno observa cómo se ha dado el debate respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas, uno observa en todos los procesos esta limitación a discutir las cuestiones que se estiman problemáticas. Por lo pronto, la libre determinación, pero una cuestión central para la libre determinación, perdón, como son los derechos,
como son los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Aquí tal vez quiero traer a colación una reflexión del profesor James Anaya respecto a qué significa libre determinación. Él reconoce la libre determinación desde dos aspectos, dice un aspecto constitutivo y un aspecto continuado. El constitutivo significa que el diseño institucional de las instituciones de gobierno debe ser el resultado, ¿no? Debe reflejar sustancialmente el resultado de procesos guiados por la voluntad del pueblo o los pueblos gobernados. Entonces, la legitimidad de las decisiones que tomemos van a pasar por una participación efectiva de los pueblos indígenas, de modo que sus planteamientos puedan incidir en las decisiones constitucionales. Y un aspecto continuado, que implica, ¿no?, que no solamente se afirmen los derechos, sino que además se implementen los derechos. El aspecto continuado, mirado desde la libre determinación, ¿no?, implica que el diseño de las instituciones políticas, independiente de los procesos que llevan a su creación o transformación, permita a la gente vivir y desarrollarse libremente en forma permanente. Entonces, esto significa un compromiso, ¿no?, de la democracia chilena por una en donde los pueblos indígenas estén efectivamente presentes. Creo que este debate debe estar reflejado en el documento. Yo valoro especialmente el principio de interculturalidad, pero si el principio de interculturalidad significa, no se puede superponer el principio de interculturalidad al principio de libre determinación. El principio de libre determinación es condición para el diálogo intercultural y no viceversa. En particular cuando una de las partes ha estado en condición de vulnerabilidad y subordinación. Quiero concluir señalando que tenemos una amplia experiencia en el derecho internacional de los derechos humanos y como parte de la comunidad política internacional, Chile tiene un compromiso a reflejar en su texto constitucional esos avances. Hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muy rigurosa y una excelente presentación. Han salido muchos conceptos que yo creo que van a ser muy útiles en la discusión. Y tal como lo habíamos comentado, tenemos ahora una ronda de preguntas. Y una que ha surgido, que es una pregunta para ambos, tanto para Richard como para Nancy, tiene que ver con la consulta indígena. Es decir, si esta consulta eventualmente se agota con los 17 escaños que se le han dado a los pueblos indígenas. ¿Cómo se reconoce tal vez lo llevado a cabo el año 2017? Y yo agregaría también dos elementos a la pregunta, es si efectivamente una consulta indígena, tal como les la reconocía en el convenio, debiese también plantearse considerando que el convenio se refiere a medidas legislativas y administrativas. Este es un proceso constituyente. Y cómo eso también de alguna manera se encuadra o se ajusta a los plazos que la propia convención también tiene, que son 9 meses más otros 3 adicionales, es decir, máximo 1 año. Nancy, partimos contigo. Bueno, efectivamente, no cabe ninguna duda que este proceso requiere consulta indígena. Las medidas administrativas y legislativas deben ser sometidas a ese proceso de deliberación. Ahora, yo creo que aquí es central señalar que la participación indígena se da a distintos niveles, ¿no? Lo que está reconocido, uno es el derecho que los pueblos indígenas tienen a la participación en la toma de decisiones y su representación por medio de escaños reservados en la deliberación constituyente, efectivamente lo que garantiza es ese derecho de
representación indígena en las instituciones de gobierno nacional, ¿no? De ello deriva entonces la posibilidad de que los pueblos indígenas en el futuro, ya se había planteado, puedan tener escaños reservados en el Parlamento, pero también de ello deriva la generación de una institucionalidad que permita participar en las tomas de decisiones a nivel de los otros órganos de gobierno, como es el poder ejecutivo, y aquí es donde están los parlamentos indígenas, los consejos u otras formas institucionales. La consulta, por otra parte, es un derecho que lo que permite es facilitar el diálogo intercultural, más allá de estos mecanismos de representación que son propios de la institucionalidad republicana, democrática, ¿no? Sino que busca precisamente que ese diálogo pueda reflejar las opiniones de los pueblos indígenas de acuerdo a sus propios sistemas de deliberación. Y por eso es que es un derecho reconocido a los pueblos indígenas y no debiera ser reemplazado por los mecanismos de participación política. Perfecto. Richard. Mira, hoy día muchas de las propuestas apuntan a un Estado plurinacional, multicultural, descentralizado, y también he escuchado propuestas respecto de eventual Estado federado, digamos. Y obviamente la participación en cualquiera de esos escenarios es clave, es fundamental. Y una de las formas de participar es precisamente el derecho a consulta. Por lo tanto, debiese también tener una consagración constitucional, puesto que además, no me quiero poner en un escenario catastrófico, pero ¿qué pasa si el día de mañana, en 10 años más, 20 años más, se desestima la aplicación del convenio 169, digamos, ¿cierto? Lo denunciamos. Debiésemos tener una norma que garantice este derecho, que es básicamente en dos ámbitos, es un derecho y un deber la consulta. Y además porque la experiencia que hemos tenido ha sido un poco también negativa. El reglamento de consulta que actualmente está en vigencia, que es el decreto 66, en su artículo 3 contraviene, pero de manera evidente, incluso digo, flagrante, el principio o el espíritu que está consagrado en el artículo 6 del convenio 169, porque el propósito es llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento. Pero este artículo 3 del decreto 66 echa por tierra ese espíritu y valida la consulta aun cuando no se logre el acuerdo o el consentimiento. Por lo tanto, no habiendo una garantía, no habiendo también una norma que realmente dé transparencia, de la posibilidad de participación efectiva, creo que debiésemos tener no solamente la consagración, sino que también dentro de las garantías constitucionales, me refiero al artículo 19, también tener algún tipo de acción en el evento de que esta norma sea conculcada, porque no solamente hay que tener un derecho, sino que de qué manera protegemos ese derecho el día de mañana. Y yo soy de la idea de poder tener esta consagración, pero además algún tipo de acción constitucional muy similar a lo que es un habeas corpus, un recurso de protección, que permita efectivamente no vulnerar, no conculcar un derecho, porque ya el decreto 66, actualmente vigente, como lo he dicho, transgrede o vulnera ese espíritu que para los pueblos indígenas era clave, que era también una señal política. Y esto, finalmente, es lo que la gente está un poco cansada, ¿cierto?, de esas señales políticas cerradas y que generan básicamente un ambiente de desconfianza, al punto tal de que hace una semana atrás también hubo un comunicado de un sector de comunidades de Mañeco que pretendían desconocer o no valorar o avalar un proceso constituyente indígena. Por eso, porque son señales de finalmente que perturban o dan desconfianza a los representantes o líderes indígenas, sin dejar de mencionar lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, digamos. Pero creo que este derecho a consulta es clave el día de mañana, a lo menos tener esta consagración constitucional. Esa es mi opinión, digamos. Muchas gracias, Richard. Una última pregunta que también ha ido surgiendo tiene que ver con cómo ambos también entienden de alguna manera la autodeterminación, cuáles serían de alguna manera sus límites, sus alcances, y cómo eso también se compatibiliza con el Estado chileno. Cómo lograr de alguna manera que ese concepto se reconozca, pero al mismo tiempo darle unidad a nuestro Estado. Richard, partimos contigo.
Yo creo que no existe una interpretación única, y así también la experiencia internacional da cuenta de aquello, ¿cierto? No es lo mismo la interpretación que le dio España, por ejemplo, para las autonomías regionales, lo mismo que ocurrió en Panamá. Son distintas visiones y distintas experiencias y distintas posibilidades también de autonomía. O lo que ha ocurrido en Nicaragua con la región autónoma del Atlántico Norte, la región autónoma del Atlántico Sur, lo que ha ocurrido en Canadá. Creo que ha ido decantando también de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la idiosincrasia de los estados, digamos, cada quien ha tenido una experiencia distinta. Pero lo cierto es que debiese ser una experiencia a replicar en Chile. Incluso un informe de descentralización del año 2014 daba cuenta, ¿cierto?, de una recomendación de establecer estatutos autonómicos para Isla de Pascua, Juan Fernández y obviamente la región de la Araucanía. Incluso la Iglesia Católica también ha ido dando cuenta de lo necesario de tener incluso hablaba de región mapuche plurinacional. O sea, hay voces, hay experiencias, pero hay que ir recogiéndolas de acuerdo también a nuestra propia forma de organización. Lo que hay países, como por ejemplo, han establecido entidades territoriales indígenas, circunscripciones territoriales indígenas, territorio indígena originario campesino en Bolivia. Cada país ha ido dando también una forma de autonomía distinta. No existe la receta mágica que viene a solucionar nuestros problemas. Por lo tanto, debiéramos adecuarla, pero sí, obviamente, garantizarla y reflejar las distintas miradas, porque el pueblo mapuche quizás no es de una visión vertical, sino que hay muchas visiones horizontales acá, donde hay muchos liderazgos y que debiese reflejar esos liderazgos de acuerdo a los territorios. Ya a manera muy general podemos decir que hay Pehuenche, Lasquenche, Huenteche, Huilliche, ¿cierto? O sea, ya hay entidades territoriales muy distintas y con realidades también muy distintas o diversas. Gracias, Richard. Nancy, junto con la pregunta anterior, quisiera agregar una adicional. Tú te referiste también al tema de la asimilación y que de alguna manera no debiésemos tener una política bueno, lo dejo a tu criterio. Se entendió. Se entendió. Quisiera que te refieras también un poco a eso, a la pregunta inicial, junto con el concepto de la asimilación. Ok. Bueno, respecto a la pregunta inicial, la libre determinación no socava la integridad territorial del Estado, ¿no? La experiencia internacional está plagada de experiencias en las cuales el ejercicio donde observamos distintos tipos de autonomía territoriales y funcionales que se adecúan perfectamente o que no limitan de modo alguno el principio de la integridad de estas autonomías en un solo Estado. Por lo pronto, la realidad europea es esa, digamos, los cantones en Suiza, Bélgica, España, no son claros ejemplos en los cuales la organización político-administrativa del Estado reconoce las especificidades socioculturales de los pueblos que lo integran y han propuesto distintos arreglos institucionales. La situación de pueblos indígenas también tiene amplia experiencia en Europa, por lo tanto, sobre todo Dinamarca, Groenlandia, ¿no? Con Groenlandia, Noruega, Suecia y Finlandia con el pueblo sami. Ahora, en nuestro continente hay experiencias muy antiguas, como la del pueblo Kuna en Panamá, más reciente de la década de los 80, como ocurre en Nicaragua, y en la actualidad lo que se observa en la implementación de las constituciones de Ecuador, de Bolivia, incluso en Colombia, ¿no? Entonces, ese como temor estructural que se genera en Chile de que libre determinación implica separatismo, la verdad que no es un buen consejero de cómo debiéramos transitar en articular dentro de nuestra democracia la demanda de los pueblos por la libre determinación. Ahora,
el derecho de la libre determinación tiene una dimensión interna y una dimensión externa, y en su dimensión externa sí favorece procesos separatistas, pero el derecho internacional ha reservado la posibilidad de declarar la independencia solo a los pueblos que son pueblos colonias de ultramar. Ya, es decir, se debe dar la condición de que el pueblo sometido a colonización se encuentra separado por al menos 200 millas marítimas. Eso en Chile se cumple respecto del pueblo Rapa Nui. Y es por eso que el pueblo Rapa Nui ha reivindicado derechos a la luz del sistema de descolonización de Naciones Unidas. Ahora, ahí hay un elemento que lo anexa al Estado de Chile es un tratado que es el Acuerdo de Voluntades. Y por lo tanto, la forma a través de la cual, en definitiva, hoy día debería ponerse sobre la mesa el debate respecto de los derechos del pueblo Rapa Nui y su relación con el Estado es teniendo como base el Tratado de 1888, que es muy parecido al Tratado de Waitangi respecto a Nueva Zelanda. Y ahí también es importante considerar que aun cuando un pueblo ejerza su derecho de descolonización, si es que se trata de un pueblo que tiene esta condición, ¿no?, del mar de por medio, como se dice en el derecho internacional, en ese evento hay tres posibilidades. Una posibilidad es la independencia, la segunda posibilidad es la libre asociación con el Estado colonial, y la tercera es la plena integración, en donde el pueblo finalmente renuncia a sus prerrogativas etnopolíticas y establece formas de integración dentro del Estado que no necesariamente sean condición de libre asociación. En el fondo, los arreglos institucionales se orientan de forma distinta. De modo que aquí uno puede también tener como referente el caso de las Islas Cook, por ejemplo, ¿no? Cook Island, el pueblo Rapa Nui mira a Cook Island y dice, mire, el arreglo institucional entre Cook Island y Nueva Zelanda es uno que también podría estar en la mesa de discusión. Entonces, yo creo que podemos modernizarnos en el debate sobre la libre determinación y ver cómo ello podría más bien fortalecer nuestras instituciones políticas más que debilitarlas. Pero por otro lado, a propósito precisamente de la asimilación, ¿no? La asimilación es el discurso que entiende que en definitiva hay una sociedad más civilizada que otra y que por lo tanto los pueblos indígenas adquieren su plenitud de derecho por medio de incorporarse en definitiva a la sociedad mayor y abandonar sus rasgos culturales que son retardatarios del desarrollo. Y ese debate es súper complejo, porque ese es el debate que está presente cuando se mira esto como una cuestión de pobreza. ¿No? Cuando miramos esto como una problemática de pobreza, finalmente lo que estamos dando cuenta es que finalmente lo que se aspira es una política de asimilacionista y se tiene entonces una mirada que no reconoce a los pueblos y a sus miembros como sociedades plenas con un proyecto civilizatorio propio que han logrado, en definitiva, no obstante la adversidad histórica, mantener hasta la actualidad con todas sus vulnerabilidades, pero tienen el propósito de transmitirlo a las futuras generaciones. Y eso es una realidad en nuestro país. Gracias, Nancy. Para ir concluyendo, quisiera darle finalmente a Nancy y a Richard un minuto, ¿no?, de cierre finalmente de este seminario para que puedan compartirnos sus reflexiones finales antes de concluir. Nancy, partimos contigo. Bueno, una cuestión que me parece en definitiva central es, a propósito de la pregunta que se planteaba, ¿no?, respecto a la consulta, es entender el diálogo constitucional como una cuestión que no está
efectivamente nosotros concurrimos a nombrar a nuestros representantes, que son quienes van a tener la tremenda tarea de llevar adelante esta deliberación constitucional. Pero un debate constitucional democrático no debe cerrarse en las paredes de la Convención Constituyente, ¿no? Yo diría que es importante hacer un llamado a los convencionales y también un llamado a las fuerzas políticas que sostienen a los convencionales, que es indispensable mantener un diálogo abierto con la ciudadanía y un diálogo abierto con los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno dice, mira, lo que compete a los pueblos indígenas debe ser sometido a la deliberación intercultural, pero también el debate completo debe ser hecho con la ciudadanía, y el llamado es entonces a generar instancias efectivamente de diálogo en la cual la ciudadanía puede estar permanentemente nutriendo a los constituyentes con sus puntos de vista respecto a este trascendental acuerdo que esperamos que lidere nuestra historia política por varias décadas. Entonces, aquí hay que aprender tal vez de lo que ha sido la gran crítica al Parlamento, no legislar de espaldas a la ciudadanía. Es el momento de llegar a acuerdos constitucionales dialogados, acuerdos constitucionales que recojan los planteamientos de la calle, que recojan los planteamientos de la gente común y que recojan los planteamientos, obviamente, de las bases indígenas, de las comunidades y sus organizaciones. Gracias, Nancy. Richard, para ir cerrando. Gracias, mira, obviamente agradecer esta posibilidad que tenemos de expresarnos, pero también como una especie de llamado a valorar este proceso constituyente. Es inédito en la historia de nuestro país. Parece a veces o a ratos que no lo estamos sopesando, no estamos tomando la real dimensión de este proceso constituyente, que también no solamente va a posibilitar la redacción de una nueva constitución, hay que entenderlo también como un proceso que es un reparatorio, es sanador, porque finalmente confluyen las miradas de los pueblos indígenas para borrar, para hacerse cargo de esta historia que ha sido tremendamente negativa para nosotros, y mirar el país con valores distintos, con una cultura distinta que ha estado, y que ha estado antes incluso de la conformación de este Estado, pero que de alguna manera no se ha querido visibilizar, no se ha querido mostrar la morenidad de las raíces de este país. O sea, somos un pueblo, y creo que también la gente debe entenderlo. No somos la sumatoria de comunidades indígenas. Esto no son un grupo de comunidades indígenas. Es un pueblo que ha sido también víctima de un proceso de atomización, y que por eso el día de hoy finalmente no conocemos al pueblo mapuche, sino que conocemos a las comunidades mapuche, lo cual es tremendamente contradictorio. Por eso creo que es la posibilidad entonces de reencontrarnos, valorar muchísimo la interlocución, valorar muchísimo el diálogo, y que es lo que nos va a llevar al desarrollo. Eso es, pero la negación de nuestra existencia, la negación de nuestros derechos, básicamente constituyen un retroceso, una involución. Y lo que queremos todos, en una ciudad que ya incluso donde tenemos hijos en las universidades, profesionales, gente que trabaja en distintos ámbitos, queremos una sociedad que reconozca sus raíces, que conozca su historia, que conozca sus valores y que los proyecte para el futuro, porque queremos hacer grande a una nación, a las múltiples naciones que existen en nuestro país, pero particularmente un proceso que tenemos que valorar muchísimo porque es histórico, porque es inédito y porque además es un proceso reparatorio y sanador. Muchas gracias, Richard. Me quedo con tus palabras de cuidar finalmente este proceso también constituyente que vamos a iniciar. En honor al tiempo, ya debemos dar un cierre a este seminario. Una vez más quiero agradecer a todo el equipo Horizontal, nuestra gratitud también a Nancy y a Richard por habernos acompañado esta mañana. Quiero agradecer también a la audiencia que hoy día nos ha acompañado y invitarlos a que nos sigan acompañando en los futuros ciclos de seminario, propuestas para un debate constituyente, y no olviden que el próximo jueves, aprovecho de pasar el aviso, presentaremos nuestras nuevas propuestas de contenido en el seminario Una Constitución Liberal con enfoque de género, así que ya pueden empezar a inscribirse para efectos de ese nuevo seminario.
Espero que lo que hoy día hayamos tenido en conversación con Nancy, con Richard, nos permita tener un diálogo mucho más rico, mucho más público, mucho más abierto respecto a los desafíos que vienen por delante. Así que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Saltumay, Peucayal. Igualmente, Decio, buenas tardes, que estén Hasta muy luego. bien. Igualmente. Hasta Chao, luego. Nancy. Chao, muchas Chao, que estén gracias, bien. Richard, que esté muy bien.